Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UP, cursando el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. A continuación presentaré el reto 5, criterios relevantes. Mi asesor es el licenciado Miguel Ángel Espinosa. Yo soy Graciela Arellano García y mi matrícula es la 213988, elaborado el día 2 de marzo del 2026. A continuación, presentaré la explicación de los hechos del caso, y son los siguientes. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un hombre de 60 años, involucrado en actividades políticas y sociales en Guerrero, viajaba en un autobús junto con su hijo de 11 años. El autobús fue detenido en un retén militar en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, donde efectivos del ejército mexicano detuvieron al señor Radilla bajo el argumento de que componía corridos. Radilla fue trasladado al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez con signos de maltrato físico y ojos vendados. Estos hechos ocurrieron en el contexto de la denominada Guerra Sucia, un periodo marcado por un patrón de detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de personas identificadas como simpatizantes de grupos guerrilleros. Hasta la fecha, se desconoce el paradero del señor Radilla Pacheco o el de sus restos mortales. El siguiente punto es la explicación del proceso ante la comisión y es de la siguiente manera. El proceso da inicio mediante la denuncia, es donde se expresa cómo se originó el caso, con una denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. Continuando con la admisibilidad, que fue realizada el día 12 de octubre del 2005. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aprobó que el informe de admisibilidad fue con el número 65 diagonal 05 para dar paso al fondo, que fue establecido el 27 de julio del 2007. La CIDH adoptó el informe de fondo con el número 60 diagonal 007, donde se concluyó que México era responsable por la violación de derechos fundamentales y formuló recomendaciones al Estado. El siguiente paso es el sometimiento a la Corte. Es donde se debe considerar que el Estado no cumplió plenamente con las recomendaciones. La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el día 15 de marzo del 2008. Ahora voy a continuar con el análisis de los razonamientos expresados por la Corte, los cuales son la competencia temporal, ratione temporis. La Corte determinó que, aunque la detención ocurrió en 1974, antes de que México aceptara la competencia del tribunal en 1998, la desaparición forzada es un delito de carácter continuo o permanente. Por lo tanto, mientras no se establezca el paradero de la víctima, la violación persiste y la Corte tiene competencia para conocer los hechos posteriores a la fecha de ratificación de los tratados. La jurisdicción militar. La Corte razonó que el fuero militar no es el competente para investigar y sancionar violaciones de derechos humanos. El tribunal estableció que en un Estado democrático la jurisdicción penal debe tener un alcance restrictivo y excepcional, limitándose a delitos que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Por ello, cuando un civil está involucrado, el caso debe ser juzgado siempre por la justicia ordinaria. El tener el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. La Corte señaló que la falta de una investigación seria y efectiva constituye una violación de garantías judiciales. El Estado incumplió su deber de investigar ex oficio y con la debida diligencia, manteniendo los hechos en la impunidad durante décadas. Y por último, el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones internas. La Corte determinó que el artículo 215-A del Código Penal Federal no tipificaba adecuadamente la desaparición forzada conforme a los estándares internacionales, al restringir la autoría solo a servidores públicos y no incluir otros elementos claves del delito. Ahora presentaré una breve conclusión acerca de la importancia y la trascendencia. Esta sentencia es considerada histórica por ser la primera condena contra el Estado mexicano por desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia.
trascendencia radica en que obligó a México a reformar su Código de Justicia Militar para asegurar que las violaciones de derechos humanos contra civiles sean siempre conocidas por la justicia ordinaria. Además, se estableció la obligación de los jueces mexicanos de ejercer un control de convencionalidad, asegurando que las normas internas se aplican en armonía con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. A continuación, mis referencias, que fueron la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos de la sentencia 23 de noviembre del 2009 y del caso Radilla Pacheco 23 de noviembre del 2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.